saludo muy especial en este día miércoles 2 de junio a toda la audiencia de la radio, la televisión y el internet. A cualquier parte donde llegue esta señal, nos da mucho gusto que seamos los privilegiados de poder hablar directamente a su vida. Estamos teniendo unas lecciones bastante cortas esta semana, mucho más cortas de las otras que hemos tenido, pero si ustedes ven, ahí en eso corto está lo esencial, lo que Dios demanda de nuestras vidas. Y hoy me van a acompañar en el estudio mis hermanos Alcides Romero, que está a mi mano derecha, y mi hermano Denis Rodríguez a mi lado izquierdo. Hermano Alcides Romero, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, pastor, por la invitación. No sé por qué estas camaritas siempre me ponen un poco nervioso, pero aquí estamos contentos y esperando de que la audiencia pueda, al igual que nosotros, ¿verdad?, que nos ha sido de un gran beneficio el poder estudiar y meditar en la palabra del Señor. Así es que es un gusto para mí. Y gracias a mi Dios, que es el único que nos da la oportunidad de poder comentar un poquito del poco conocimiento que Él nos da. Amén. Hermano Denis, bienvenido, buenos días. Buenos días, pastor. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos también en esta mañana para poder tener el estudio de la lección de este día. Así es que agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da para poder tener el estudio de la lección. Amén. Y yo nuevamente dando las gracias a los hermanos que ayer llamaron y que nos hicieron llegar esas ofrendas, esos diezmos y esas donaciones especiales para que hagamos realidad el Centro de Estilo de Vida La Verdad Presente en Shepherd, Texas. Gracias, hermanos, porque esos granitos de arena que ustedes nos dan cada día van haciendo posible que alcancemos lo que se requiere para poder hacer realidad ese proyecto. El número para llamar y hacer llegar esos diezmos, ofrendas o donaciones, o por lo menos para pedir la información de cómo hacerlo llegar, el número es el 214-881-4029, es el teléfono que este servidor siempre carga, o el WhatsApp, más 1-214-881-4029. Gracias a los que por CELE están haciendo las transferencias, a los que llamando nos dicen sáquelo en este momento de la tarjeta de débito, o a los que los envían por Western Union, RIA, MoneyGram, o van directamente a la cuenta del banco. Muy agradecidos estamos porque somos un ministerio que camina por fe, hace cosas grandes por fe, y Dios siempre nos bendice a través de sus hijos e hijas como usted. Así que muchas gracias. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Hermano Alcides, por favor, si quiere orar. Querido Padre Celestial, en este día estamos muy contentos porque tú nos das el privilegio de poder meditar un poco en tu palabra. Amén. Rogamos de que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, aclare nuestro entendimiento, para que lo que nosotros vayamos a decir sea de acuerdo a tu voluntad y que podamos proyectar, podamos presentar el mensaje que tú nos traes en este día a través de la lección de escuela sabática. Igualmente a los que están escuchando, los que nos están viendo, también que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en ellos, ya que eso es muy importante también, y así tu palabra no pueda caer en tierra que no traiga frutos. Así es que te agradecemos, Señor, acompáñanos y acompaña también a todo aquel que esté escuchando tu palabra en este momento. Amén. Lo pedimos, lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo para la acción. Es el subtítulo de la lección de hoy. Habiendo ya hecho el examen de cómo está su vida, habiendo ya reconocido sus defectos, habiendo ya experimentado la humildad, depuesto el orgullo, ahora este hombre, Pablo, está listo para la acción. Así que vamos de una vez, hermano Alcides, díganos cómo este hombre tuvo esa clara comunión, o mejor dicho, ¿qué le parece si nos habla usted de la clara comunión entre Cristo y Ananías? Y explíquenos por qué todo creyente puede ser animado por ella. La verdad es que cuando yo estaba estudiando la lección, me llamó mucho la atención. Hemos estado estudiando de Pablo, a casi toda la lección viene hablando del apóstol Pablo. Pero aquí aparece este otro personaje en la lección, que es Ananías. Es un apóstol, no se dice en realidad cómo el mensaje llegó a él, cómo él llegó a convertirse. Y se menciona muy poco en el Nuevo Testamento. Creo que nada más en dos partes, en 2 veces se menciona de Ananías.
Pero cuando ese mensaje dice, es interesante porque a la vez que a Pablo allá donde él está, el Señor le habla, en ese mismo momento le está hablando a Ananías. Ujú. Entonces, y yo me preguntaba por qué el Señor hizo por qué él casi simultáneamente les habla a los dos ellos. Acordémonos que Pablo venía de una persecución acérrima contra los cristianos. Es más, ese día que el Señor se le aparece ahí, él iba con una misión, que era destruir, perseguir a los cristianos y meterlos a la cárcel. Y Ananías sabía de todo eso. Y cuando el Señor le habla, empieza Ananías a decirle, pero si este hombre ha andado persiguiendo a tu pueblo, a tu iglesia, ¿y cómo es posible esto, no? Y luego el Señor le dice, pues yo lo he escogido. Y lo dice en el versículo, si van conmigo, a Hechos, en el capítulo 9 y el versículo 10, precisamente, ahí el Señor le dice a Ananías las razones. Y dice el versículo 9 del capítulo 9 del libro de Hechos, el versículo 10 comienza y le dice el Señor, había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Esto me llamó mucho la atención a mí. O sea, cómo estaba, y por eso es que el título de la lección dice, va, listos para la acción. Porque el hombre, Ananías, cuando escucha la voz de Dios, le dice, Señor, heme aquí. Y luego sigue diciendo, en el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes, de los sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tremendo. Al escuchar Ananías eso, pues ya no había excusas, ya no había por qué seguir quizás describiéndole al Señor, porque es poquito lo que Ananías en realidad le dice, lo que Pablo había hecho. Y pero al escuchar la voz de Dios, al escuchar el propósito que Dios tiene para Pablo, se levanta y ¿qué es lo que hace? Y va para allá. Justo en ese momento Pablo también se le había revelado de que Ananías iba a llegar. Y hermanos, es interesante ver la comunión que tenía. Y yo me preguntaba por qué hoy en estos días no tenemos esa claridad. ¿Por qué el Señor se comunicaba tan claro con esta gente? ¿Por qué a nosotros no nos habla de esa manera? Pero este hombre tenía una predisposición que hoy en día cuesta encontrarla, casi no la tenemos. A veces el Señor nos habla, nos dice las cosas y nosotros siempre estamos ahí. Es más, cuando usted me pidió me pidió el sábado que le ayudara para compartir esta lección, yo como que dudé un poquito, le iba a decir que no. Pero después como que el Espíritu me dijo, no, di sí, porque pues no es el pastor el que te está invitando, sino que es el mismo Espíritu. Y yo creo, hermanos, que si nosotros tuviéramos esa disposición, estuviéramos listos para cuando el Señor nos llama, tuviéramos esa relación tan estrecha, tan clara que tenía el apóstol, se puede decir el apóstol Ananías con el Señor. Sí, no cabe duda, hermanos, que el que tiene comunión con Cristo puede oír su voz. De otra manera, Ananías no hubiera sabido que era el Señor. Tal vez hubiera pensado que era un ángel, tal vez hubiera, no sé, tenido otra idea de quién podría ser, pero sabía que era el Señor, porque inmediatamente cuando escucha su nombre, Ananías, su respuesta es, heme aquí, Señor.
Hermanos, cuando hay comunión con el Señor, uno se llega a conocer tanto con Él que uno perfectamente sabe identificar su voz. Por eso dijo Cristo, mis ovejas, dijo, oyen mi voz. Y yo las conozco. Aquí tenemos a una oveja que oye su voz, la voz del Señor. Tiene una íntima comunión con Él. Este es un hombre, hermanos, piadoso. Este es un hombre temeroso del Señor. Este es un hombre que sin duda dedica tiempo para pasar a solas con Jesús. Es un hombre que disfruta de una íntima relación con Cristo. Y esto es lo que está haciendo falta en la vida de miles y miles, millones y millones de cristianos. Esto podría ser lo que está haciendo falta en tu vida, hermano, hermana. Una falta de comunión con el Señor. Es posible que a eso se deba el no tener esa certeza de que Dios te habla. Pero aquí estamos para que entendamos cómo es que deben funcionar las cosas, para que nosotros seamos privilegiados en oír la voz de Dios. Y el que oye la voz de Dios, noten ustedes cómo debe responder. Como aquel niño Samuel, ¿se acuerdan? Heme aquí. Heme aquí. Esa es la respuesta, hermanos. Heme aquí, Señor. En otras palabras, yo soy materia dispuesta. Da la orden. Estaba pensando en esa calle llamada Derecha. Qué privilegio para esa calle de que allí estuviera Saulo y que allí Ananías se hiciera presente. Miren ustedes, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Aquí tenemos al otro que está en comunión con el Señor también. Y miren, como resultado de su oración, hermanos, allí está haciendo ya realidad su oración al ver que se acerca Ananías. Qué bonito esto, hermanos. Es algo que debemos aplicarlo a la vida. ¿Hasta cuándo, Señor, yo voy a dejar de ser un cristiano así superficial y voy a pasar a tener de verdad una íntima comunión contigo, al punto de que pueda escuchar tu voz y que claramente yo reciba tus órdenes directamente de ti? Esto es posible. Amén. Claro que se puede. Hermano Denis, en una pequeña cita del don profético ahí, ¿cómo la sierva del Señor nos habla? Sí, dice en Testimonios para los Ministros en la página 486, dice, todos deben tener una experiencia personal como alumnos del Gran Maestro, una comunión individual con Dios. Sí, aquí está el éxito, aquí está la parte principal de cada uno de nosotros. Si nosotros mantenemos una relación íntima con el Señor, nosotros vamos a estar siempre dispuestos a testificar de las maravillas de Cristo Jesús. Si nosotros no mantenemos una relación como individuos, individualmente, porque esto tiene que ver individualmente, porque sí lo dice, ¿no? Dice que es una comunión individual con Dios. O sea, mi vida tiene que depender personalmente teniendo la relación directa con Dios. De otra manera es imposible. No podemos nosotros entonces conocer quién es Dios para nosotros. Y cuando se nos hace el llamado, poder responder así como respondió Ananías. Y aunque Ananías, por ser el dirigente principal posiblemente de la iglesia allá en Damasco, era el objetivo de Pablo, posiblemente para ser arrastrado. Aunque Ananías podría, hermanos, haber sido el candidato, el próximo candidato para morir en las manos de Pablo, es interesante la manera tierna y temerosa como él hace la obra. Hermano Denis, describa usted la manera tierna y temerosa de Dios en que Ananías y la iglesia de Damasco ministraron a Saulo, ahora llamado Pablo, como nuevo creyente. Sí, vamos ahí mismo en el mismo capítulo, en el versículo, ahora vamos a leer el versículo 17 al 19 de Hechos 9. Y dice así la palabra de Dios. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo.
Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Versículo 19. Y dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es impresionante, ¿no? Fíjense en los versículos anteriores cómo estaba este hombre, Saulo de Tarso, como así se llamaba en ese antes. Estaba ciego. Y dice que entonces se presenta Ananías. Qué oración la de este hombre, ¿no? Dice que le impone las manos y le dice, recibe la vista. Pero anteriormente él le dice que así como el Señor se le había aparecido a él, el Señor también le habla a él y lo manda ahí con él. Y entonces él hace la oración porque Saulo está ciego. Dice que al terminar esa oración, dice que al instante, dice que le cayeron como escamas de los ojos de Saulo y recibió la vista. Qué lindo, ¿no? Cómo el Espíritu Santo estaba en este hombre, que al hacer esa oración, Saulo recibe la vista y recobra, dice, las fuerzas, toma los alimentos y se queda allí con los apóstoles. También. Pero miren ustedes la forma tan tierna, hermano Saulo. Sí. En otras circunstancias, ¿no? ¿Qué hermano va a ser este? Si este realmente, pues, es un asesino de los cristianos. Pero lo están ministrando, están entendiendo que por la gracia de Dios, aún los asesinos, aún los enemigos de la obra, pueden ser transformados. Amén. Y están simplemente actuando como Cristo trata al pecador, hermano Saulo. Qué ternura al llamarlo hermano, aún a sabiendas de lo que él ha sido. Miren ustedes, poniendo sobre él las manos, le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció, Él me ha enviado para que recibas la vista. Y nosotros vemos que Pablo se queda allí con los hermanos, se bautiza y allí dice, por algunos días con los discípulos convivió. Así que nosotros miramos a la iglesia, a Ananías, haciendo este trabajo de una manera tierna, ministrando a este hombre. Vemos que no cabe duda que así Pablo está siendo apartado por Dios a través de su iglesia para la obra. Como el don de profecía, hermano Alcides, nos dice que de esta forma, ¿qué cosa fue lo que hicieron los hermanos ahí con Pablo? En el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 99, dice el Espíritu de Profecía, así sancionó Jesús la autoridad de su iglesia organizada y puso a Saulo en relación con los agentes que había designado en la tierra. A mí me llamó mucho la atención, pastor, cómo la forma, cómo llega Ananías ahí, impone las manos y cuando le dice hermano Pablo. Pablo para ese momento ya se había, prácticamente estaba ya fuera de lo que es el contorno judío, de las leyes y todo eso. Entonces dice que probablemente Pablo tenía una cierta duda si en realidad iba a ser aceptado por los cristianos, por todo el récord, por todo lo que él había hecho. Y cuando Ananías se introduce y empieza a hablarle de esa manera, él seguramente sintió aquella confianza y le nació nuevamente la esperanza, porque prácticamente al oponerse a todo lo que los judíos o de la forma como él había actuado, pues prácticamente, bueno, más adelante dice que los mismos judíos querían matar a Pablo, o sea, lo buscaban para asesinarlo. Y luego se encuentra prácticamente en ese callejón sin salida, ciego, sin saber si los cristianos lo iban a aceptar, y llegan Ananías, y eso yo creo que a él le abrió le quitó prácticamente esa preocupación quizás que él tenía, pero tuvo mucho que ver la forma como Ananías se introdujo. Pero hermano Alcides,
inmediatamente después que se bautiza Pablo, él da ciertos pasos. ¿Puede usted nombrar esos pasos y las pruebas también que enfrentó? Sí, vamos a leer en Hechos 9:20 al 25, ahí se nos dice, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 9, versículos 20 al 25. La palabra de Dios dice así: y luego predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que este es el Cristo. Y después de muchos días los judíos tomaron entre sí consejo para matarle, pero sus acechanzas fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, hablando de los judíos. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una canasta. Qué bonito, ¿verdad? O sea, qué bonito cómo después de ser enemigos de los mismos discípulos, de los mismos cristianos, ahora ellos hacían lo que Pablo hacía en contra, prácticamente todo lo contrario que Pablo. Mientras Pablo se dirigía a Damasco para poder apresarlo, llevarlos ante los principales, qué sé yo, para meterlos en la cárcel o para matarlo, pues él ya estaba allí presente y dio el acuerdo cuando mataron a Esteban. Estos mismos cristianos que él iba a perseguir son los que le estaban ayudando para poder salvarle la vida a él. O sea, estaba enfrentando él dificultades pues prácticamente de muerte, ¿no? Pero es interesante que después que dice que él se bautiza, lo que dice en el versículo 20, ¿qué fue lo que hizo? Predicar y confirmar y decir que en realidad Cristo era el Hijo de Dios. Amén. Imagínense, hermanos, si todos los que nos bautizamos actuáramos de la misma manera. Es decir, que nos bautizamos para predicar. Se pueden imaginar cómo estaría la iglesia llena de instructores bíblicos. Porque todos nos hemos bautizado para predicar. Enseguida predicaba a Cristo y decía: este es el Hijo de Dios. Así nosotros vemos, hermanos, que los pasos que Pablo dio después del bautismo fueron de ponerse a predicar a Jesús. Es interesante ver también cómo él se esforzaba, dicen, hacer esto. Y el punto era demostrar que Jesús era el Cristo. En otras palabras, era el Mesías. Pablo se esforzó por hacerle ver a sus compatriotas judíos que el Mesías era Jesús. Amén. Esa fue su principal misión, o los primeros pasos que él dio. Y así vemos que pues no van a aguantar los judíos eso, e inmediatamente buscan ver cómo le quitan la vida. Tremendo. Dice que día y noche estaban aguardándole para matarle. Así miramos que estaban, hermanos, acechándole hasta que decidieron los discípulos, mientras estaban sin duda esperando que saliera por las puertas, decidieron ellos dejarlo ir por el muro en esa canasta para que así pudiera huir. Así nosotros vemos que también el cristiano, su camino no es un camino de rosas. Después del bautismo, el cristiano, si se pone a trabajar, las pruebas le van a aparecer. Pablo está predicando a Cristo e inmediatamente se activan en contra de él personas que le quieren quitar la vida. La prueba está allí, pero vemos que Dios tiene siempre, hermanos, una salida para sus hijos. Amén. Porque junto con la prueba, el Señor da también la salida. Vamos a mirar el don profético, hermano Denis, de qué manera la sierva del Señor nos refuerza este punto. Sí, veamos lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice: Pablo fue bautizado por Ananías en el río de Damasco. Inmediatamente comenzó a predicar a Jesús antes
ante los creyentes de la ciudad, los mismos que había sacado de Jerusalén con el propósito de destruir. También enseñaba en las sinagogas que Jesús, que había sido condenado a muerte, era en realidad el Hijo de Dios. Sus argumentos de la profecía eran tan concluyentes y sus esfuerzos fueron tan secundados por el poder de Dios que los judíos oponentes estaban confundidos y eran incapaces de responderle. Esto lo encontramos en Sketch from the Life de Pablo. Dice, en este libro encontramos en la página 32. Ahora vemos aquí a este hombre, a Pablo, predicando la palabra de Dios. Y vemos aquí, como dice el don profético, ¿no? Dice, Pablo fue bautizado por Ananías en el río de Damasco. Inmediatamente, dice, comenzó a predicar a Jesús. Este es el punto principal. Este es el punto principal porque recordemos nosotros, hermanos, que los judíos, en realidad, lo que ellos habían recibido de la ley, pero habían rechazado a Jesús. Y la principal trabajo ahora de Pablo era predicarles a Jesús. Y aquí dice que inmediatamente que él es bautizado y recibe el Espíritu Santo, les empieza a predicar a Cristo Jesús, que es el Mesías. Pero ustedes pueden ver, hermanos, cómo Pablo está citando las profecías bíblicas. Las profecías bíblicas siempre ha sido un tema de predicación. A veces hay personas que dicen, solo de profecía hablan. Hermanos, la profecía es la que confirma que lo que el Señor ha dicho se cumple. Amén. Pablo aquí lo vemos, que está basado en la profecía, sacando las conclusiones en cuanto al mesianismo de Cristo. Y eran, dice, tan concluyentes sus aseveraciones que eran incapaces de responderle los que le oían. Y más bien quedaban confundidos, por muy sabios que fueran, por muy doctos que fueran. ¿Cómo sigue siendo el don de profecía en la siguiente cita, hermano Alcides? La siguiente cita en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 102, dice, Pablo declaraba que su cambio de fe no había sido provocado por impulso o fanatismo, sino por una evidencia abrumadora. Pero muchos endurecieron sus corazones y rehusaron responder a su mensaje. Y pronto su asombro por la conversión de Saulo se trocó en intenso odio, como el que habían manifestado para con Jesús. Tremendo. Me llama mucho la atención la manera como explica, ¿no? Hoy en día a veces se actúa en la vida espiritual por fanatismo, por una emoción, pero él confirma. Sí. Dice que fue de una evidencia abrumadora. Por eso es que Pablo, cada vez cuando él llegaba a un lugar o que tal vez lo interrogaban, siempre él contaba su experiencia. Eso era lo primero que él hacía, contar su experiencia, cómo él había llegado a ese conocimiento y a esa transformación. La cita final, bueno, no la final, pero porque hay otra cita bíblica, pero la siguiente cita del don profético, hermano Denis. Sí. Dice así, en Primeros Escritos. Dice así, en Primeros Escritos, página 202, dice, los principales sacerdotes y gobernantes convinieron en que la única conducta segura consistía en dar muerte a Pablo. Pero Dios conocía su intención y envió ángeles para que lo guardasen, a fin de que pudiese vivir y cumplir su misión. Amén. Qué interesante. Ahora vemos el trabajo de los ángeles. Dice que el Señor mandó ángeles, porque lo que querían ahora ellos, dice, igual el odio que sintieron por Cristo Jesús, dice, el mismo odio sentían ahora por Pablo, porque recordemos que Pablo lo habían mandado a que fuera a traer a esos cristianos que supuestamente decían que era el problema para los sacerdotes, para el Sanedrín. Y ahora vemos que al que envían a buscar gente para traerlos,
se les convirtió en un gran predicador y ahora tienen un serio problema. Y ahora lo que quieren ahora ellos destruirlo, pero vemos ahora el poder de Dios trabajando de mucha manera. Ahora vemos el ministerio de los ángeles. Dice que Dios manda ángeles a cuidar porque todavía Pablo recién estaba empezando su ministerio. Y es interesante que así como Cristo, después que es bautizado, el Espíritu lo lleva al desierto para ser preparado, nosotros encontramos en las Escrituras que Pablo también dice que fue al desierto. ¿A dónde está eso, hermano Alcides? En el libro de Gálatas, en el capítulo 1. Capítulo 1 de Gálatas. Y el versículo 17. Ahí confirma lo que estaba diciendo el pastor. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y en Salmos, ahí nos da otra referencia, porque aquí prácticamente nos da en realidad la razón. Pero en Salmos, aquí podemos nosotros, está más claro, y podemos deducir a qué fue, por qué el apóstol Pablo se retiró al desierto. En Salmo 119 y el versículo 10. Y dice así, Salmo 119 y el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. Pero la parte más importante de este versículo es la primera parte. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Ahí nos da una referencia y podemos en realidad concluir lo que dice Hecho, que Pablo se fue al desierto. ¿Para qué? Para buscar lo mismo que hizo Jesús después que fue bautizado. Exacto. Bueno, así llegamos al final del estudio, hermanos. Este hombre se alistó para la acción, dando todos estos pasos. Pero noten ustedes que esto último que se ha leído es vital, buscar a Dios con todo el corazón. Y hermanos, los lugares desiertos son apropiados para esto. Los lugares que están retirados del bullicio, que están hasta fuera de la ciudad, son los más indicados. Creo que una persona que vive en el campo nos puede decir qué experimenta él cuando se aparta por allá debajo de un árbol, cuando por allá él solito va y tiene esos momentos de comunión. Cómo verdaderamente él queda de fortalecido y lleno de la presencia del Señor. Así vemos que Pablo aprovechó el lugar desierto de Arabia para ir a buscar a Dios con todo su corazón, porque necesitaba, hermanos, hacer esta obra que Él nos ha puesto a hacer a nosotros, pero necesitaba hacerlo pues con un corazón contrito y humillado, con un corazón guiado por el Espíritu Santo. Así que si usted, hermano o hermana, quiere también estar listo o lista para la acción, asegúrese de dar estos pasos y oremos en este momento para rogarle a Dios qué le parece, de manera que de verdad demos esos pasos. Amén. Vamos a orar. Muy agradecidos estamos contigo, Señor, por mostrarnos en la forma como Pablo se convirtió, por mostrarnos en la forma como él fue preparado, lo que realmente nosotros necesitamos. Pedimos, por favor, que efectivamente tu Espíritu Santo nos guíe. Amén. De tal manera, Señor, que de una manera pues comprometida contigo, de una manera digamos buscando la relación contigo, lo podamos lograr. Suplicamos, Señor, que busquemos de todo corazón tu presencia, no solamente hoy como en este estudio, sino que en todo momento. Ayúdanos, Señor, a que buscándote de todo corazón, nosotros podamos hacer lo recto delante de tus ojos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.